la Escherichia coli. Es una bacteria que no es patógena de por sí, de hecho es un comensal habitual en nuestro cuerpo, pero es extremadamente sencilla de manipular su código genético. Pues bien, lo que hemos hecho a través de esos conocimientos de ingeniería genética es, dentro de su código genético, incluir ADN, material genético que nos interesa, para que a partir de su replicación, a partir de su división, genere como productos, por así decir, alternos, medicamentos para nosotros. Y dirán ustedes, bueno, eso fíjense que sí es interesante, que eso es lo que da lugar a la creación de las primeras biotecnológicas. De hecho, esto es el IPO de Genentech, la primera biotecnológica, en 1980, y lo que hizo precisamente es eso, incluir el gen de la insulina humana dentro de la bacteria Escherichia coli para que produjera insulina sintética. Hasta la fecha, fíjense que la insulina era aislada de los cerdos. Se aislaba de los cerdos y se les daba a los pacientes diabéticos. Pues bueno, gracias a esos conocimientos que comentaba, se genera la primera biotech del mundo en Estados Unidos en 1980 y el primer fármaco que crean es Humulin, es decir, insulina sintética humana. Pues bien, no solo ha habido Humulin, ha habido otros fármacos, como por ejemplo para el enanismo. A día de hoy ya nadie ve, o es muy raro ver, el déficit de hormona de crecimiento, enanismo. En el siglo XVI-XVII, de hecho, hay un cuadro que recordarán ustedes de Velázquez, donde se ven las meninas, y una de ellas precisamente tenía déficit de GH. Bueno, pues esta es otro de los medicamentos que fue creado a través de este tipo de técnicas. O la anemia, que es una consecuencia habitual de las enfermedades crónicas, el desarrollar anemia, pues gracias a este tipo de técnicas se ha creado la EPO, mal conocida por el mundo del ciclismo. O otros tantos fármacos, como por ejemplo para el tratamiento de cáncer, el Herceptin, que ha supuesto una revolución en el pronóstico de los pacientes de cáncer de mama, ¿no? Bien, si damos un salto hemos pasado por 1953, el descubrimiento del ADN, luego hemos ido a la primera biotecnológica, y ahora damos otro salto de 15 años y nos ponemos en el año 2000. En el año 2000 ocurre esta situación que muchos recordarán, es cuando se finaliza el primer borrador del proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano empieza en 1990, es decir, 10 años después se finaliza el proyecto que intentaba secuenciar el gen de las células y determinar cuáles son esas instrucciones, esa secuencia de 4 letras que les comentaba anteriormente. Quédense con las caras porque son importantes, sobre todo esta cara de aquí. El de en medio obviamente lo reconocen, y después este que era el director del NIH, del Instituto Nacional de Salud americano. Este fue un esfuerzo titánico, supuso más de 2.700 millones de dólares y, como les he dicho, 10 años de investigación. Quédense con esos dos datos porque luego diré un par de cosas al respecto. ¿Qué se reveló? Pues nos bajó un poco el ego, la verdad, porque entre otras cosas se reveló que teníamos menos genes que la mosca de la fruta. Además, se reveló que teníamos esas 4 letras, se amontonaban en 3.000 millones de letras, que sería 1 millón de páginas de un libro y que corresponderían a 5.000 libros apilados en 60 metros de altura, con lo cual, bueno, bastante información para entender en el año 2000, como se puede entender, ¿no? Pero ¿qué nos ha permitido, sobre todo si lo llevamos a términos prácticos, esto, comprender el proyecto Genoma Humano y ir poco a poco desgranando esa información que había ahí? Nos ha permitido esto que ven aquí delante en la pantalla. Esta es la aprobación de fármacos realizada por la FDA, por el organismo de fármacos más importante del mundo, en este caso el americano, el Food Drug Administration, que es el que valida el proceso de los ensayos clínicos y en el fondo otorga si un fármaco debe ser comercializado o no. Como ven aquí, el año pasado, en el 2018, se aprobaron 59 fármacos, más que cualquier año previo, y supera la media, como se ve, que está en torno a los 30 fármacos, la dobla la media, ¿no? Por tanto, eso es dónde estamos hoy. Pero ¿hacia dónde nos dirigimos? Woody Allen decía que al fin y al cabo lo que le interesa saber es el futuro porque es donde va a vivir. Bueno, pues nos dirigimos hacia lo que llamamos el Homo Deus. El hombre se ha erigido como su propio Dios, eso tendrá unas consecuencias sociológicas o teológicas que no voy a entrar en ellas, y se cree capaz de dominar su naturaleza hasta el infinito prácticamente, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar volver al concepto de la cuarta revolución industrial y esas 3 grandes facetas que dijimos de físicas, digitales y biológicas.
Estas son las 4 tendencias que veo yo que van a impactar más en los próximos 10-15 años. Uno estaría, como ven aquí, la parte digital, físico y biológica que decíamos anteriormente. Uno sería la parte de la inteligencia artificial a partir de la creación de nuevos biomarcadores, en la que ahora entraré. Un segundo aspecto biológico, puramente biológico, sería el desarrollo de medicina personalizada a partir de terapias génicas y celulares, que como ahora entraré también en ella. Una tercera, que estaría a caballo entre la parte física y biológica, sería el desarrollo de la biología sintética y adquirir esa longevidad o esa fuente de la eterna juventud a la que aludía Rafa. Finalmente, la parte puramente máquina o física, la nanotecnología, ¿no? Y cómo nos va a mejorar el mundo de la medicina y de la salud. Si entramos en el primer aspecto, en la parte de la ómica y la inteligencia artificial, muchos médicos incluso desconocen el término ómica. Es una pena porque es un término que está revolucionando y va a revolucionar el tratamiento de los pacientes y la forma de hacer medicina. Pues bien, antes de que se pongan a leer nada, me gustaría que se centraran en este cuadro que ven aquí a su izquierda abajo. Hasta prácticamente 50 años la forma de hacer medicina era una forma casi más llevada por el arte antes que por la ciencia. De hecho, muchas veces se dice en la escuela de medicina que la medicina es un arte y una ciencia. Sobre todo ha sido un arte hasta mediados del siglo pasado. Un arte en lo que importaba era ver el fenotipo, es decir, cómo está el paciente, cómo se muestra el paciente, qué me cuenta el paciente, qué síntomas tiene y qué signos tiene. Tiene fiebre, tiene dolor, tiene calor en su piel y con ello llego a un diagnóstico más o menos acertado. A finales del siglo pasado se introduce un concepto nuevo, es decir, vamos a hacer al paciente pruebas diagnósticas que me permita circunscribir el diagnóstico y ser más acertado en él. Y se empiezan a incluir pruebas de proteínas, las analíticas, radiología, etcétera, etcétera. Pero hete aquí que hemos llegado a una situación donde podemos adquirir mayor número de biomarcadores para circunscribir todavía más ese diagnóstico que hacen los médicos. Precisamente uno de los problemas que hay en psiquiatría y en neurociencias es que estamos todavía aquí, en este primer nivel. Si se fijan y si han visto casos en psiquiatría, lo que es habitual es que el paciente diga lo que siente, pues si oye voces o si tiene depresión o tal, y se quede ahí. Apenas hay mucho más que puedan hacer los psiquiatras porque no existen los medios para determinar de forma fidedigna lo que tiene el paciente. No hemos pasado de este primer nivel y es una de las razones por las cuales, por ejemplo, Alzheimer ni siquiera se entiende bien la causa y muchas veces ni siquiera se diagnostica de forma adecuada. Pues bien, ahora estamos entrando en esta otra fase que, si se dan cuenta, acaba en ómica, genómica, epigenómica, transcriptómica. Bien, por eso se habla de que estamos en medicina en la etapa ómica. Básicamente lo que quiere decir es que somos capaces de coger todos esos datos, que son una cantidad ingente de datos, ponerlos en una máquina, porque son tantos que para una cabeza humana es imposible establecer relaciones, y poder predecir qué diagnóstico tiene el paciente, cómo va a ser su pronóstico, va a responder bien a los fármacos o no. De hecho, quizá hayan oído hablar del término farmacogenómica, es decir, voy a ver si mi paciente responde bien a esta pastilla y en qué cantidad le tengo que dar esta pastilla en función de las enzimas que tenga ese paciente. Bien. Bueno, pues, ¿se acuerdan de este señor? Este es Craig Venter. Craig Venter fue uno de los padres del proyecto Genoma Humano que vio la oportunidad y dijo, voy a hacer mi empresa de secuenciación genómica. Obviamente, una persona muy inteligente en Silicon Valley. Creó Illumina, una de las mayores empresas de secuenciación genómica, si no la mayor, que produce el hardware de secuenciación genómica. Cuando hizo salida a bolsa, 96 millones de market cap, ahora está en 54 billions, es decir, 54.000 millones de market cap. Ha multiplicado por 500 su capacidad. Esto va a seguir así. Es una de los líderes. Si Microsoft y Google lo fueron de la época de la computación, estas van a ser las empresas líderes de la parte de la ómica en la que vivimos. Y esta misma persona y su compañía ha sido la responsable de que pase esto que ven aquí. Esto que ven aquí, como está en pequeño se lo voy a explicar, es el coste de secuenciación de un solo genoma humano. Aquí lo que pueden ver es que en septiembre de 2001 costaba 100 millones hacer una secuenciación del genoma humano. Hoy somos capaces de hacer la secuenciación del genoma humano de cualquiera de los aquí presentes por menos de $1.000 y en vez de tardar 10 años, tardamos menos de una semana. Esto
Incluso llama la atención porque hay una ley que a lo mejor están familiarizados con ella, que se llama la ley de Moore. La ley de Moore lo que dice en computación, en electrónica, es que la cantidad de transistores que puede meterle a uno un chip se dobla cada año y su coste, el de los transistores de los chips de los ordenadores, se va reduciendo cada año también de forma exponencial. Bueno, pues ha ocurrido una cosa muy curiosa en genómica, y es que ha superado la ley de Moore, que se pensaba que era impensable, que pensábamos que iba a seguir esta tendencia, y como se ve, la hemos superado. Pero es que vamos más allá. Aquí tenemos una noticia que saqué el día 1 de julio, donde uno de los competidores más importantes en secuenciación genómica en Estados Unidos, para hacer competencia a 23andMe, ha sacado su coste a $600. Veremos en menos de 5 años que la secuenciación será prácticamente gratuita y todos tendremos, nuestros bebés, incluso nosotros, un archivo con todas nuestras letras del ADN. Es decir, esta prueba, que muchos sabrán cuál es, la prueba del talón, que habrán hecho sus hijos para descartar metabolopatías, es decir, déficits enzimáticos que dan lugares a enfermedades como el hipotiroidismo, se verán sustituidas por pruebas de secuenciación genómica, que le dirán su hijo tiene riesgo bajo de padecer Alzheimer, o riesgo moderado de padecer diabetes, o riesgo alto de padecer hipertensión arterial, que nos llevará a una medicina preventiva y personalizada. Este es el futuro que ya se está presente, sobre todo en Estados Unidos, y empezará a llegar aquí. El NIH, es decir, el Instituto Nacional de Salud inglés, ya ha secuenciado gratuitamente más de 100.000 pacientes su genoma para intentar, como les decía, poner en una máquina de inteligencia artificial toda esa información y entender qué pacientes van a desarrollar qué. Se habla mucho de inteligencia artificial, pero es un poco lo que se dice en inglés un buzzword, es decir, la gente lo utiliza gratuitamente y muchas veces no entiende muy bien la gente qué está diciendo con inteligencia artificial. Una vez navegando por internet vi este vídeo que me pareció extremadamente visual y útil para entender la inteligencia artificial. Reconocerán aquí a Mario, el famoso juego de la Game Boy Mario Bros. Aquí les pongo un esquema de cómo funciona la inteligencia artificial. Antes de ponerles el vídeo les explico brevemente cómo funciona. Aquí tenemos un subtipo de inteligencia artificial que se llama Deep Learning, aprendizaje profundo, que intenta imitar cómo aprende el ser humano, la cabeza del ser humano, hasta el punto que lo que tiene son redes neuronales, distintas capas. Aquí las ven. La primera capa, el input, donde se le dice al programa lo que tiene a su alrededor, en este caso se le dice al programa, tienes aquí una plataforma, después tienes otra, puedes saltar así, puedes saltar asá. Una red intermedia, que son capas ocultas donde el ordenador hace cosas, ahora veremos qué, y finalmente el output, donde se le dice al ordenador, tienes que conseguir esto. En este caso, se le dice al ordenador, tienes que conseguir llegar a la meta en el menor tiempo posible y sin morir. Un último matiz para entender el vídeo. A su vez, verán ustedes que esto está lleno de diagramas. Lo que está haciendo aquí el ordenador, el algoritmo de inteligencia artificial por detrás, es sencillamente probar multitud de posibilidades de forma muy rápida hasta decidir cuál de estas posibilidades es mejor, seleccionando generaciones, que se llama. Cuando ya ha seleccionado un gran número de generaciones y es exitoso, el algoritmo para. Pues bien, aquí lo vamos a ver en movimiento. Este es un programa de inteligencia artificial que está jugando de forma aleatoria, sin entender nada, a llegar hasta el final. Aquí ven ustedes estas rayitas, son pruebas que está haciendo, estas rayitas representan esto de aquí, son pruebas que está haciendo el algoritmo para llegar hasta el final en el menor tiempo posible y sin morir. Cuando una rayita es exitosa, lo que hace es seleccionarse y avanza una generación de redes neuronales. Aquí ven que estamos en la generación 25. Lo que ocurre es extremadamente inteligente este mecanismo, que por cierto existe desde los años 50 o 60, no es algo nuevo, simplemente es que ahora tenemos la capacidad de computación para hacerlo. Lo que ocurre es que las redes están luchando entre sí, es una especie de lucha de esgrima en la que las redes luchan entre sí para ver cuál es la generación que sobrevive, hasta que finalmente la generación 24, como se ve aquí, tiene mucho éxito y luego hasta aquí al final, la generación 30, se selecciona ese patrón y es la que queda. Me parece un vídeo muy interesante para entender cómo funciona la inteligencia artificial, es algo que Google ha sabido hacer y ha creado el primer algoritmo para detectar, haciendo esto mismo que les he dicho, pero en este caso en vez de con Mario, con
tags, con escáneres topográficos de cáncer de pulmón entre pacientes con cáncer de pulmón y pacientes sin cáncer de pulmón. 100.000 tags. Y lo que ha conseguido es efectivamente ser mejor que 6 radiólogos expertos mundiales en la detección de cáncer de pulmón. Este es el potencial de la inteligencia artificial, detectar mejor que cualquier humano patrones, especialmente si son patrones de imagen o patrones de números donde hay múltiples dimensiones. Para que se hagan una idea, estos son simplemente un reflejo de los diferentes algoritmos que ya hay aprobados por la FDA, aquí por desgracia se ve un poco mal, pero algoritmos aprobados por la FDA para hacer detección de patologías, diferentes patologías en el ser humano. Como ven, en el 2017 11 algoritmos fueron aprobados, en el año anterior, en el 2018, 23, algunos de ellos pues, en cardiología, en patología, en oncología, en neurología, y 5 llevamos este año de algoritmos aprobados por la FDA para diagnosticar, ¿vale? Bueno, pues eso es simplemente unas pinceladas de cómo se va a revolucionar la parte de la ómica y la inteligencia artificial. El segundo punto que quería hablar es la medicina personalizada, que viene de la mano de la terapia génica y celular. Aquí la tesis es que seremos capaces de manipular el software. Ya sabemos cuáles son nuestras letras en nuestro ADN y ahora vamos a ser capaces de, si tenemos una letra alterada, cambiarlo. Empezamos con la terapia celular. La terapia celular básicamente consiste en que yo saco una célula, la modifico a esa célula, imaginemos que tenemos cáncer, una leucemia o un linfoma, la modifico y lo que hago es decirle a esa célula, la modifico genéticamente, la vuelvo a introducir en el paciente y lo que hago es decirle a la célula que ataque el cáncer. Eso ya existe, no es ciencia ficción. Aquí tienen ustedes el primer fármaco aprobado para cáncer, para distintos tipos de leucemias y linfomas. Es esta célula de aquí, esta célula que ha sido reprogramada para atacar a la célula cancerosa. No es una idea nueva, esta es una idea que ya se propuso a finales del siglo XIX por un cirujano que le llamaba mucho la atención que el sistema inmune no fuera capaz de atacar a las células cancerosas, que el propio cáncer se evadiera del sistema inmune. Pues lo que hemos sido capaces precisamente es modificar las células del sistema inmune para decirle, cuando veas este receptor, significa que es una célula oncológica, una célula tumoral, debes de atacarla. Y eso es lo que se ha hecho con los que se llaman las terapias CAR-T. Aquí tenemos el primero aprobado, como decía, que se llama Kymriah y que supuso pues, una revolución cuando se descubrió en 2013. De hecho, por un descubrimiento similar a este dieron el año pasado el Premio Nobel de Medicina. Bien, el segundo aspecto dentro de la medicina personalizada es el de hacer terapia génica. Terapia génica consiste en, yo voy a inyectarle a mi paciente un gen, normalmente a través de un virus, para evitar que tenga la enfermedad, una enfermedad congénita. Es decir, hay una serie de enfermedades, como por ejemplo la fibrosis quística, diferentes tipos de cegueras, la anemia de células falciformes, que lo que tienen es un problema en un gen, tienen una serie de letras que están defectuosas. Pues lo que hemos dicho es, vamos a introducirle un virus al cual le voy a aislar del material patógeno, le voy a introducir ese gen y cuando inyecte el virus lo que va a hacer es infectar a las células y de alguna forma transferir el gen defectuoso que tiene el paciente. Precisamente eso es lo que se hizo a finales de hace 2 años, no en el 2018 sino en el 2017. Luxturna fue el primer fármaco que salió de la empresa biotecnológica Spark Therapeutics, que lo que permitía es precisamente con un adenovirus, un virus que habitualmente tenemos en la nariz, que suele causar resfriados, inyectarlo en el ojo a través del vítreo y que infectara a las células de la retina y con ello restaurar la visión de pacientes que estaban completamente ciegos, que tenían un defecto de una proteína, de un gen, y gracias a esa infección restauraron la vista. Como se puede imaginar, esto es espectacular. De la misma forma que hicimos desaparecer las enfermedades infecciosas, las enfermedades congénitas irán desapareciendo, que no son pocas además. Podemos pensar, como decía, la anemia de células falciformes, que es una anemia que se ve bastante en los afroamericanos, es más prevalente en Estados Unidos, la fibrosis quística, como decía, que es una enfermedad que lo que tiene es, los pacientes suelen ser niños que tienen infecciones de repetición respiratorias, porque el moco que tienen en su árbol traqueal es demasiado espeso,
O, por ejemplo, esto cuando hice esta presentación es muy gracioso, tenía la distrofia, la distrofia muscular atrófica, perdón, y pensé, dije aquí, pues en una década desaparecerán. Bueno, pues hace unos meses salió ya Novartis, que consiguió curar en varios pacientes esta enfermedad tan debilitante en la que los niños suelen morir a los 8 o 9 años por cardiopatías, ¿no? Bueno, pues ya ha salido una curación para este fármaco, para esta enfermedad. Y finalmente, quería hablar de la edición genética. Si lo que les he hablado antes es de introducir un gen a voluntad por parte de un investigador o un médico, vamos a hacer la terapia génica 2.0, que llamo. Es decir, vamos a ser capaces de editar, literalmente quitar una letra, 2, 10, 20, 1000 letras a nuestro ADN para que haga algo diferente. Es decir, vamos a utilizar lo que llamo tijeras moleculares, que también normalmente utilizaré un virus para meter esas tijeras y cambiaré el pronóstico de muchas enfermedades. Aquí tienen dos compañías cotizadas que utilizan este tipo de tecnología, serían Editas e Intelia. Pero ojo, estas compañías que son americanas han tenido la suerte de tener a este español detrás, que ha sido el que ha descubierto la tecnología. Como siempre en España tendemos, por desgracia, a enarbolarlo de fuera y no barrer para casa. Francisco Mójica es un investigador de la Universidad de Elche, en Alicante, que descubrió esta tecnología. No la creó él, de hecho la descubrió en las bacterias. Lo que se dio cuenta es que las bacterias lo que hacen para defenderse de los virus es que cuando se le mete un virus, cortan un poco de ese virus, de ese material genético, lo meten en su material genético, en el propio ADN bacteriano, y así de alguna forma tienen el carnet de identidad de ese virus para que cuando les vuelva a atacar se puedan defender. Pues lo que dijo es, oye, esto tiene mucho potencial, y vinieron los americanos y lo patentaron. Entonces ahí pues está Editas o Intelia. Bien, pues aquí lo que ven es precisamente eso. Este es el primer vídeo del mundo donde se ve una hebra de ADN, que aquí no se ve bien por el brillo, pero esto es una hebra del ADN, recordemos que teníamos dos, con la enzima, en este caso CRISPR-Cas9, hay diferentes tipos de enzimas, editando, yendo al punto exacto del ADN de esos libros. Dijimos que había más de 3.000 millones de letras, pues se le dice a esta enzima a dónde tiene que ir y le dice, corta aquí e insértame diferentes letras. Fijaos el potencial que tiene eso para cambiar el destino de la humanidad, y de ahí lo de creernos Homo Deus. Y finalmente las dos últimas áreas, la biología sintética y la nanomedicina. La biología sintética y la longevidad asientan en dos conceptos. Primero, hay un nuevo paradigma en medicina, y es que se entiende el envejecimiento como una enfermedad. Esto es algo nuevo. En medicina habitualmente la enfermedad era por así decir, la ancianidad es el curso evolutivo normal del ser humano y no se le consideraba algo patológico. Sin embargo, ha habido varios estudiosos, varios investigadores, entre los cuales hay españoles. Aquí tenéis, de hecho, en este paper a López Otín y María Blasco, que es la jefa del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que están diciendo, quizá no es tan así, quizá el propio envejecimiento, si no hay enfermedad, pues sí, es normal, pero muchas veces el envejecimiento se produce, dicen, porque hay una serie de mecanismos implicados que nos lleva a la maquinaria molecular de la célula a degenerar. Y eso suena muy bonito, pero habría que decir, bueno, ¿y cuáles son esos? Pues ellos proponen 9 mecanismos, 9 mecanismos por los cuales efectivamente la maquinaria celular degenera y da lugar al envejecimiento. Como consecuencia, pues, tener mayor lentitud cognitiva, enfermedades asociadas al envejecimiento, como puedan ser distintos cánceres o la artrosis, etcétera, etcétera. Pues bien, de estas 9, me gusta centrarme en estos dos. Uno es la senescencia celular y otro es el déficit de células madre. Parece que existe evidencia que según vamos evolucionando, vamos haciéndonos más mayores, las células madre que están ubicuas en nuestro cuerpo se van degenerando, y eso implica que nuestros tejidos vayan degenerándose, vayan haciendo más viejos, pues que los ojos pierdan agudeza visual, etcétera, etcétera. Y el segundo avance importante o proceso importante es la identificación de la senescencia celular. Parece ser que cuando nos hacemos mayores, las células entran en un proceso en el que no mueren, no entran en apoptosis programada, sino que se quedan en una especie de territorio de nadie que se llama células senescentes, senescencia celular,
que si fuera solo eso no tiene problema, pero es que lo que ocurre es que estas células producen en el medio que les rodea factores inflamatorios y eso genera enfermedades. De hecho, se ha demostrado que la artrosis tiene un componente muy importante de este tipo de células. Bueno, pues hay empresas que lo que intentan es precisamente eso, cómo conseguimos reponer estas células madre o evitar que las células entren en estadio senescente. Y mediante la biología sintética, crear moldes, como el que vemos aquí, moldes que permiten ser sembrados con células madre para crear, primero, anejos cutáneos muy sencillos, como la piel, nariz, las orejas, pero después llegar a cosas como el páncreas, o el hígado, o incluso el corazón. De hecho, estamos muy cerca de conseguir un páncreas artificial. El problema que tenemos es que no conseguimos que vascularice y que se inerve. Pero como tal, somos capaces de, como digo, poniendo estas células madre del paciente en soportes así, crear un páncreas artificial. Lo que ocurre es que dura poco, pero estamos cerca de lograrlo. Y finalmente, la nanomedicina. La nanomedicina, la tesis asienta en lo siguiente: los avances en miniaturización que se han producido en computación y en electrónica